Muy buenas tardes. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al Santo Rosario en latín. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, divino Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Confiteor Deo omnipotente, Beata María, semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro men Pablo, men omnes cui peccati nibus cogetione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata María, semper Virginem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles Pedro men Pablo, men omnes orare pro me, ad hominum Deo nostrum. Amén. En la profesión de fe de todo cristiano. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer este misterio para dar gloria y honor a Dios y alabar y bendecir el nombre de la Santísima Virgen María, y por la santidad, la conversión del Papa, de los obispos, de los cardenales, de los sacerdotes, por la conversión de todos los laicos, para que todos volvamos a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, especialmente en Maracaibo, Venezuela, haya misa tradicional. Por las ánimas benditas del purgatorio, para que salgan a descansar donde vive y reina nuestro Señor, especialmente por los que acaban de fallecer el día de hoy, y también por las intenciones de todos nuestros seres queridos que ya fallecieron. También por el eterno descanso de Noel y Marisela, quienes fallecieron la semana pasada, amigos del señor Roberto. Que luzca para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Amén. También para que en todo el mundo entero todos volvamos a la misa tradicional y en toda lengua proclame a Cristo Rey como Salvador, Redentor y nuestro Dios. También lo ofrecemos en unión con todas las misas celebradas en el mundo entero, en reparación a todos los agravios, sacrilegios, blasfemias que se hacen en contra del Santísimo Sacramento del altar, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima, en contra de la Inmaculada Concepción de María Santísima y de su perpetua virginidad, en reparación a todas las blasfemias que se vomitan en contra de su santa fe católica, apostólica, romana, y esas ofensas que se hacen contra la misa tradicional. También lo hacemos en reparación y el perdón de todas nuestras deudas, los pecados del mundo entero, especialmente los pecados públicos, como son la sodomía, el aborto deliberado, el asesinato deliberado, la eutanasia, modernismo, feminismo, comunismo, liberalismo, el ateísmo, la pedofilia, las adicciones, los pecados de la inmodestia del vestir, pecados en contra de la santidad de la familia y los matrimonios, y en reparación a todos los pecados en contra de la pureza, de la inocencia y de la castidad. Primer Padre Nuestro que vamos a rezar el día de hoy es por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la salvación de su alma y por las intenciones del Papa. Pater noster quaes in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie, et diviti nobis de vita nostra, sicut et nos divitibus de vitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo, sicut erat in un principio, nun et semper, en saecula saeculorum. Amén. Vamos a comenzar. Hoy se rezan el misterio gozoso. En el primer misterio
gozoso. Vamos a meditar sobre la contemplación a la anunciación de la Santísima Virgen María y la encarnación del Verbo de Dios, y se pide la humildad. Seguimos en este catecismo de mayor de San Pío X. Ayer aprendimos sobre el primer mandamiento de la ley de Dios, del cumplimiento. Ayer nos llevó todo el misterio, todo el rosario, meditando sobre de estos, del capítulo 2 de los mandamientos que miran a Dios en el primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Aprendimos del culto externo, culto interno, de las imágenes. Mismo Dios nuestro Señor nos mandó a Noé, mismo nuestro Señor mandó a construir a Moisés que hiciera algunas de las estatuas como querubines sobre el arca y la serpiente de metal en el desierto. Aprendimos que es sacrilegio, herejía, que el espiritismo es malo, es contrario contra el primer mandamiento. Y así damos comienzo al segundo mandamiento de la ley de Dios. El mandamiento que miran y se reflejan solamente en Dios, o sea que están más importantes en Dios. Todos son importantes, pero primero, los 3 primeros miran a Dios, o sea, se concentran solo en Dios. Pregunta 374. ¿Qué nos prohíbe el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, nos prohíbe, primero, pronunciar el nombre de Dios sin respeto. Segundo, blasfemar contra Dios, contra la Santísima Virgen y contra los santos. Tercero, hacer juramentos falsos o no necesarios de algún modo ilícito. 375. ¿Qué quiere decir pronunciar el nombre de Dios sin respeto? Pronunciar el nombre de Dios sin respeto quiere decir pronunciar este santo nombre y todo lo que se refiere de un modo especial al mismo Dios, como en nombre de Jesús. Cuando decimos el nombre de Jesús, se hace una leve reverencia. De María Santísima, de los santos, como de algún enojo, por burla o simplemente por manera poco reverente. Pregunta 376. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es un pecado horrendo, que consiste en palabras o acciones de menosprecio o maldición en contra de Dios o la Virgen, los santos o contra las cosas santas. Pregunta 377. ¿Hay diferencia entre blasfemia y la imprecación? Hay diferencia porque con la blasfemia se maldice o desea el mal a Dios, a la Virgen o a los santos, mientras que con la imprecación se maldice o se desea el mal a sí mismo o al prójimo. Pater noster, ques in celis sanctificetur nomen tuum, aveniere non tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis dicite nobis dicta nostra, sicut et nos editibus editoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liber nos a malo. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri, Filio, Spiritus Santo. Sic ut erat in principio, nun et semper, et saecula saeculorum. Amén. Segundo misterio gozoso. Se contempla la visitación de la Santísima Virgen María a Santa Isabel y se pide la gracia del amor al prójimo que proviene de Dios. Seguimos con la pregunta 378 en el segundo mandamiento que miran a Dios. ¿Qué es juramento? Juramento es traer a Dios por testigo de la verdad que se dice o de la que se promete. 379. ¿Está siempre prohibido el jurar? No siempre está prohibido el jurar, antes es lícito y aún de honra de Dios. Cuando hay en ello necesidad de juramento, se hace con la verdad, con juicio y con justicia. ¿Cuándo no se jura con verdad? Cuando se afirma con juramento lo que se sabe o se cree que es falso, o cuando con juramento se promete hacer lo que no se tiene de intención de cumplir. 381. ¿Cuándo se jura sin juicio? Cuando se jura sin prudencia y sin madura consideración, o por cosas de poca importancia. Muchas veces decimos, ay, te lo juro, así nomás. ¿Really? 382. ¿Cuándo se jura sin justicia? Cuando se jura hacer algo que no es justo o lícito, como vengarse, robar o cosas semejantes. Pregunta 383. ¿Estamos obligados a mantener el juramento de hacer cosas injustas o lícitas o ilícitas? No solo estamos obligados, antes pecamos haciéndolas, como cosas prohibidas por la ley de Dios o de la Iglesia. Pregunta 384. ¿Qué pecado comete el que jura en falso? Quien jura en falso comete pecado mortal, porque deshonra gravemente a Dios, verdad infinita, trayéndole por testigo de lo falso. En reparación a todas estas ofensas y blasfemias, ¿verdad? Pater Noster y juramentos falsos que hacemos sin cumplir. Pater Noster, quaes in celi sanctificetur nomen tuum, avenia renuntum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie dicite nobis dicita nostra, sicut nos dicitibus eritoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed liber nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus,
e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicut erat in lo principio, nun et semper in saecula saeculorum. Amen. En el tercer misterio gozoso, se contempla la natividad de nuestro Señor Jesucristo en el pesebre y se pide la gracia del amor a la pobreza y el desprendimiento de las riquezas de este mundo. Seguimos en el segundo mandamiento de la ley de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pregunta 385. ¿Qué nos ordena el segundo mandamiento? El segundo mandamiento nos ordena honrar el santo nombre de Dios y cumplir los votos además de los juramentos. Pregunta 386. ¿Qué es un voto? El voto es la promesa que se hace a Dios de una cosa buena y nosotros posible y mejor que su contraria a la cual nos obligamos como si nos fuese mandada. Pregunta 387. ¿Qué se hará si el cumplimiento del voto se hiciere en todo o en parte difícil? ¿Se puede pedir la conmutación o la dispensa de él al propio obispo o al romano pontífice según la calidad del voto? Pregunta 388. ¿Es pecado infringir los votos? Infringir los votos es pecado, y por esto no hemos de hacerlo sin madura reflexión y ordinariamente sin consejo del confesor o de la otra persona prudente, por no exponernos a peligro de pecar. 389. ¿Se pueden hacer votos a la Virgen y a los santos? Los votos se hacen solo a Dios, pero se puede prometer a Dios hacer alguna cosa en honra de la Virgen o de los santos. Pater noster, ques in celis sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie dimitti nobis sicut nos seditibus et paribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Gloria Patri, Filii, Spiritus Sancto. Sicut erat in un principio, nun et semper, in saecula saeculorum. Amén. María. Cuarto misterio gozoso. Se contempla la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y la purificación a la Santísima Virgen María. Pedimos la gracia y la obediencia a Dios. Seguimos con el tercer mandamiento de la ley de Dios, de estos tres mandamientos que miran a Dios, que es el primero y segundo y tercer mandamiento. Llegamos al tercer mandamiento de la ley de Dios. Pregunta 390 del Catecismo Mayor de San Pío X. ¿Qué nos manda el tercer mandamiento? Santificarás las fiestas. ¿Qué nos manda el tercer mandamiento? Santificará las fiestas. El tercer mandamiento, santificará las fiestas, nos manda a honrar a Dios con obras de culto en los días de fiesta. ¿Cuáles son los días de fiesta? En la ley antigua eran los sábados y otros días particulares solemnes para el pueblo hebreo. En la ley nueva son los domingos y otras festividades establecidas por la Santa Iglesia. Pregunta 392. ¿Por qué en la nueva ley se santifica el domingo en lugar del sábado? Atención. En la ley nueva se santifica el domingo, que significa día del Señor, en lugar del sábado, porque tal día resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué obra de culto se nos manda en estos días de fiesta? Se nos manda a asistir devotamente al santo sacrificio de la Santa Misa. ¿Con qué otras obras santifica el buen cristiano las fiestas? El buen cristiano santifica las fiestas primero, asistiendo a la doctrina cristiana, al sermón y a los divinos oficios. Segundo, recibiendo a menudo y con las debidas disposiciones los sacramentos de penitencia y Eucaristía. Fíjense que va de la mano el arrepentimiento, la confesión para poder recibir a la Santa Eucaristía. Tercero, ejercitándose en la oración y en obras de cristiana caridad por el prójimo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, aveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sequat in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis hodie dimitti nobis vita nostra. Sicut in nos debitibus, debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in un principio, nun et semper, in saecula saeculorum. Amén. Quinto misterio gozoso. Se contempla el hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo de entre los doctores y se pide el deseo de buscar a Dios y hacer su santa voluntad. Buscarlo en la misa tradicional, en el magisterio, en la doctrina, credo, oraciones, mandamientos y sacramentos. Seguimos con el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Pregunta 395. ¿Qué nos prohíbe el tercer mandamiento? El tercer mandamiento de la ley de Dios nos prohíbe obras serviles y otras cualesquieran que nos impidan dar culto a Dios. Teresita, ¿qué dijo el padre Clark? ¿Se puede cortar la yarda el domingo? No, ¿Eh? no, ¿Qué? no, ¿Por qué? porque es día de guardar. ¿Se puede pintar la casa el domingo? No, ¿Se puede arreglar la yarda el domingo? no, ¿Se puede lavar el domingo? no, ¿Por qué? porque es día de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Exacto. Es día de guardar, santificar las fiestas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las obras serviles que se prohíben en estos días festivos? Las obras serviles que se prohíben en los días festivos son las obras que se llaman manuales, a saber, los trabajos materiales en que el cuerpo tiene más parte que el espíritu, como las que el ordinario ejecuta, los criados, los obreros y los artesanos. Pregunta 397. ¿Qué pecado se comete trabajando el día de fiesta? Trabajando el día de fiesta se comete el pecado mortal, pero excusa de culpa grave la brevedad del tiempo que se emplea. Por ejemplo, hay pecado grave cuando sin tener necesidad trabajaste el domingo. También, por ejemplo, en tiempo breve no se puede trabajar si necesitaste trabajar, no se puede trabajar porque no tienes nada que comer y eres el único que depende del trabajo, no se puede trabajar más de 3 horas, creo que son. Hay algunas obras serviles que se permiten en los días de fiesta. Se permiten los días de fiesta las obras que son necesarias a la vida o al servicio de Dios y a las que se hacen por causa grave, pidiendo licencia, si se puede, al prójimo, al propio párroco. O sea, puedes ir con tu párroco y decirle: padre, esa es mi situación, puedo agarrar una licencia, o sea, un permiso porque necesito de trabajar este domingo, si no me van a correr del trabajo y mi familia no va a tener nada que comer. Sí se agarran, se hacen dispensas, pero tú tienes que hablar con tu párroco. ¿Por qué fin se prohíben en las fiestas las obras serviles? Se prohíben las fiestas de las obras serviles para que podamos atender mejor al culto divino y a la salvación de nuestra alma y para descansar de nuestras fatigas. Por esta razón no se prohíbe en ellas algún honesto esparcimiento. Antes siempre en México había un día de fiesta, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción, y no había clases ni había trabajo. Te lo daba el trabajo. Pero ahora, tristemente, ya se nos ha olvidado eso. Te dan el día de, ¿cómo se llama? Martin Luther King, pero no te dan el día santo. ¿Sí me entiendes? O sea,
Ya cambiaron todo. Pregunta 400. ¿Qué otras cosas hemos de evitar principalmente en las fiestas? En las fiestas hemos de evitar principalmente el pecado y todo lo que pueda inducirnos a él, como son las diversiones o reuniones peligrosas y malsanas. Pater noster, ques in celis sanctificetur nomen tuum, avenia regnum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pater noster quotidianum da nobis diciti nobis erita nostra, sicut et nos dicitibus eritoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Padre, Filio, Espíritu Santo. Sicut erat in principio, et nun et semper, et saecula saeculorum. Amen. María, Madre de gratia, Mater de misericordia. Glorious in protection hora mortis et peccationis. O bone Iesus, diviti nobis, vita nostra, salva-nos a in infernis, persud in cielo mones animas, praeserti aneasque misericordia tua, maxima indigens, amen. Requiem aeternam dona eis Domine, luz perpetua, luce Deis, recacen en paz. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en vos espero, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Salve Regina, Mater misericordia, vida dulce espes nostra salve. A ti clamamos, exulis fili heaven. A ti suspiramos, gementes e flentes, sine lacrimam vale. Ea ergo, abogada nostra, y los tuos misericordes oculos sanos convertem. E Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos auxilium ostende. O clemen, o pia, o dulce Virgo María, ora pro nobis Santa Dei genitis, sunt digni efficamorum promissionibus Christi. Amen. Amén. Santo Micael Arcángelo, deféndenos in prelio contra nequitiam insidas diabli est oppressirium, imperiti elideus supplices deprecamur, tuque principe militia celestis, Satana maliosque spiritus malignus, cuya perditionem animarum per vagantum in mundo, divina virtud en inferno detrude. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Inmaculada Concepción de María Santísima, que es Madre de Dios, Señora y Abogada nuestra, que fue concebida sin pecado original en el primer instante de su ser. Amén. Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble. En el cielo, la tierra y en todo lugar. Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble. En el cielo, la tierra y en todo lugar. Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar y ante él toda rodilla se doble. En el cielo, la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oración a Cristo Rey por la patria. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios que todo lo creaste, lo redimiste y has hecho nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh Señor, cristianos hemos nacido, cristianos queremos ser. Nuestra patria es historia católica y su destino de grandeza es llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta jornada ciega, y si está en tu santísima voluntad,
Aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte la patria. Que tu Santísima Madre, Reina nuestra, conductora y vencedora de la lucha al final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo, aparte de nosotros la perfidia siniestra, el terror comunista y la siniestra masonería. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guarden a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya, y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea el traidor. Antes prepáranos y danos el triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica, y para que bajo el manto de la Virgen soberana te adoremos en la patria eterna junto a los que lucharon por ti. Amén. Christus vincis, Christus reinat, Christus imperiat. Christus vincis, Christus reinat, Christus Christus imperiat. vincis, Christus imperiat. Christus vincis, Christus vincis, Christus reinat, Christus Christus reinat, Christus imperiat. Christus reinat, Christus imperiat. Recordamos que somos pro vida, pro Dios. Dios es el Dios de la vida. Dios es el único que la da y la quita. Ningún candidato católico, candidato supuestamente católico, o ningún candidato presidencial, o ningún gobierno, o ningún ser humano tiene el permiso ni el poder de quitar vida. Al contrario, debe de respetarla y valorarla y cuidarla y defenderla. Entonces, el único que quita la vida y que la da es Dios. Que viva Cristo Rey y viva María Santísima. Santa María, Ora pro nobis. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen bendecido día, viva Cristo Rey, viva María Santísima. Y para los que les había dicho que, a los que habían escuchado que mañana me operaban, no, la operación se ha cancelado hasta nuevo aviso. Gracias por todo, viva Cristo Rey, gracias por sus oraciones, que pasen bendecido día, buenas noches. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, para que el día de mi muerte me lleves a los pies de Jesús y de María, y tengan piedad del alma mía. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que pasen bendecida noche. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer.